Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Andrés García. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente laboro como formador y asesor en la IPS Psicosalud y Transformación, una institución dedicada a la promoción, prevención, tratamiento de las conductas adictivas y todo lo relacionado con la salud mental. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema relacionado con los impulsores que afectan la salud mental de las personas, pero le vamos a enfocar en la salud mental de las mujeres. Hoy vamos a ver un poco y les voy a explicar un poco cómo la pandemia afectó de una u otra manera la salud mental de la población femenina. Y también vamos a escuchar un poco lo relacionado a algunos de los trastornos que más se presentaron y algunas de las afectaciones en salud mental más relevantes durante esta pandemia. Esta presentación que traigo el día de hoy está relacionada a una fecha especial que se viene promoviendo e incidiendo en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, por diferentes colectivos, asociaciones de mujeres, entre muchas más, y tiene que ver con el día 25 de noviembre, que se conmemora y celebra un llamado, o más que un llamado, un grito a la no violencia de la mujer. Yo soy un total comprometido a defender los derechos de las mujeres, desde el contexto en el cual yo laboro y en el contexto en el cual yo realizo incidencia en estos momentos. Bueno, para ir entrando un poco en el tema, desde que empezó la pandemia y que se empezaron a venir esta serie de noticias a nivel internacional, pues en todas las personas a nivel psicológico empezaron a aparecer una serie de preocupaciones, de inquietudes que fueron causando en nosotros una serie de inquietudes, ¿cierto? Sobre qué iba a pasar cuando esta pandemia del virus COVID-19 llegara pues a nuestro territorio, a nuestro país. Bueno, cuando ya la pandemia llega de lleno y el gobierno nacional decide empezar a tomar decisiones, a implementarlas, ¿cierto? Por medio de diferentes decretos, los cuales muchos conocemos, ¿cierto? En las cuales nos indicaban que debíamos de realizar un aislamiento, ¿sí? Obligatorio para toda la población. Solamente habían pues en aquel momento algunas entidades, ¿cierto? Como policía, defensa civil, Cruz Roja, entre otras, que iban a realizar labores humanitarias, algunos servidores públicos y algunos entes públicos, profesiones que también tenían que ejercer seguridad privada, entre otras, el sector salud, entre muchos. Y esto a nivel psicológico generó pues mucha preocupación en la población colombiana. En todas las personas hubo de una u otra manera una afectación a nivel psicológico, económico y a nivel social. En este caso empezamos a ahondar en el tema y de lo que tiene que ver con la salud mental de las mujeres, ¿sí? Y entro de directo y de lleno a este tema, referenciando un estudio que salió de Profamilia, en el cual hablaba también algo relacionado a cuáles eran aquellos trastornos
o aquellas determinantes que iban o que estaban afectando en aquel momento, porque el estudio pues lo hizo durante aquel momento, de hacernos evidenciar cuáles eran las principales afectaciones de la mujer, ¿sí? A nivel de salud mental. Y empezamos a encontrar entre ellas la primera el miedo, la segunda el tema de depresión y la tercera el tema de ansiedad, y en muchos el tema de desespero, angustia de saber qué iba a pasar con toda esta situación. Durante mucho tiempo hemos sido conscientes de la desigualdad que ha primado entre hombre y mujer en diferentes contextos laborales, sociales, ¿cierto? El tema de machismo, entre otras. Y esto se empezó a evidenciar un poco más durante la cuarentena, el inicio de la cuarentena. Pudimos evidenciar incluso en nuestros hogares, aunque hay pros y contras, pero en este caso vamos a hablar un poco más como de lo que impulsó a que las mujeres durante este estudio tuvieran más relevancias en cuanto al tema de salud mental y la afectación de la misma. Encontramos que se suspendieron las clases presenciales en los colegios, universidades. Muchas empresas tuvieron que cerrar porque el decreto así lo emitía. Y entonces las amas de casa, madres, cabezas de familia, parejas, esposos, ¿cierto? Se empezaron a reunir en un contexto único que era en sus casas, de lleno con sus familias. Y empezamos a encontrar que las mujeres, aparte de tener aquellas, llamémoslas responsabilidades, como en el caso de mamá, ¿cierto? Desde el rol de mamá, y el padre con el rol de padre, con el rol de papá, empezamos a encontrar la carga que se presentaban las mujeres, ¿sí? Más alta, porque la mamá, o la mujer en este caso, es la encargada, o como en aquel momento, ¿cierto? Es como la encargada de generar el orden, ¿cierto? De estar atenta a muchos quehaceres de lo que tenía que ver en la casa. Posterior a ello, cuando se abren las clases virtuales, encontramos también que en muchas ocasiones fueron las madres las que empezaron a tener esta carga con sus hijos, con el tema de aprendizaje, ya porque en algún momento pues empezaron a abrir y a reactivar ciertos sectores económicos, y se prestó para que se fueran empezando a salir del contexto de la casa, de la familia, y ir empezando a liberar pues un poco como la tensión que se empezó a ir dentro de la familia, porque al convivir entre dos o tres, pues entre más de dos o tres personas ya se empiezan a generar una serie de inconvenientes, dificultades y algunos problemas en sus relaciones cotidianas, ¿cierto? Con su pareja, con sus hijos, algunas dificultades. Pero eso también nos permitió evidenciar una gran desigualdad que hay en estos momentos en nuestro contexto colombiano. El estudio de Profamilia nos hablaba de algo muy claro, y es que muchas personas no tenían una remuneración económica de las personas que entrevistaron en aquel momento. El 67% manifestó en algún momento que no tenía un ahorro fijo, y que no tenían, 58% decía en aquel momento la muestra, que no tenían un trabajo remunerado, ¿cierto? O que no contaban como lo menos con un ingreso estable para cuando se empezó todo el tema de la cuarentena por los temas de la pandemia. También empezamos a ver que dentro de la muestra y dentro de todo lo que nosotros observamos,
vimos que las mujeres empezó a suceder algo, porque la mujer tiene una característica muy importante, y es que la mujer es mucho más funcional quizás que el hombre, sin decir que uno es más funcional que el otro, pero la mujer, ¿sí?, en sí hace más cosas que el hombre. Por ejemplo, hace más deporte, el tema de ejercicio, dietas, el tema de salir a montar bicicleta, llevar a los hijos a la escuela, entre muchas cosas más. O sea, hablando de estas funciones, no hablando de quién produce más, si el hombre o la mujer, ¿sí? Me hago explicar. Y encontramos que ante el aislamiento y el tema de cuarentena, pues las mujeres el tema del gimnasio, ¿cierto? Empezaron a hacer actividades en casa, muchas cosas más, pero no es lo mismo porque pues el ser humano en sí es social, o sea, establece sus relaciones sociales también fuera de un entorno confinado. Y esto afectó a las mujeres porque pues de una u otra manera muy diferente usted hacer un recorrido de 10 kilómetros en el exterior a usted hacer ejercicios de rutinas durante la pandemia en la casa. Eh, Muchas personas se sintieron inquietas, las mujeres se sintieron inquietas también, los hombres se sintieron inquietos, hubieron mucho nerviosismo, mucha desesperanza, tristeza. Las personas estaban poco calmadas porque pues se hablaba por las noticias constantemente de que la pandemia, de que es un virus muy mortal y que debemos de tener las respectivas eh, las respectivas medidas de bioseguridad para enfrentarlo. Y seguimos encontrando que la mujer se seguía afectando con algo más grave al interior de la familia, y lo tenía que ver con la violencia intrafamiliar, ¿sí? Encontramos muchos casos de violencia, incluso se veía y se decía en las noticias, y en algunos momentos puedes llegar a escucharlo y evidenciarlo, los que estuvimos en los que estamos en el tema del sector salud, en este caso desde el abordaje psicológico y la atención psicosocial, evidenciamos que mucho estrés generado por diferentes situaciones recaía sobre la mujer, y esto es una u otra manera, otra forma de violencia. En este caso también encontramos las características sociodemográficas. En algunas partes hubo más violencia que en otras. En este caso, por ejemplo, decía el tema de las ciudades que se estaban en aquel momento encuestando: Bogotá, Cartagena, Medellín, otras ciudades, y encontramos que Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín fueron las ciudades donde más las mujeres manifestaron que tenían problemas psicológicos, que era la carga de estrés mucho más alta. En Medellín encontramos que las mujeres se encontraban más preocupadas por lo que quizás iba a suceder durante este tema de la pandemia. Los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, eh, aproximadamente, hablemos que entre la mayoría de las ciudades se notó las afectaciones en salud mental, y las entidades que estuvieron abiertas durante ese momento de la cuarentena encontraron muchas dificultades para poder atender en salud mental. Las personas no sabían si podían salir o no podían salir por la afectación en salud mental, al igual que las mujeres no sabían si podían dejar las responsabilidades de la casa y salir a consultar, tener por lo menos una asesoría, ¿cierto? Se empezó a implementar la teleconsulta, que fue una forma como de amenizar un poco más el tema de lo que tenía que ver con la atención y el abordaje de las diferentes problemáticas y aquejaciones de salud mental. Hubieron muchas estrategias que las personas tuvieron que empezar a utilizar a nivel individual para hacerle frente, ¿cierto?, al ocio, y entre muchas cosas más que en algunos momentos son factores de riesgo, que a la misma vez pueden ser ventajas, pero son muchos los factores de riesgo que predisponían y que hacían que las personas tuvieran una mala salud mental.
empezaron a utilizar el tema del ciclismo, el tema de hacer deporte en casa, ver películas en familia, pues eso es una ventaja, pero a la misma vez era un factor de riesgo. eh, Compartir, jugar parques, hacer integraciones entre la misma familia, grabar videos, las redes sociales se incrementaron el consumo desmedido, precisamente porque el celular y un computador estaba en la casa y podían acceder a diferentes informaciones, contenidos, se prestó para muchas cosas más. Bueno, para no alargar el tema, en este caso, eh, las mujeres que dijeron sentirse nerviosas y cansadas en algún momento sin motivo, porque muchas personas, no solamente las mujeres lo experimentaron, en esa misma medida fueron algunos de los grupos que sufrieron un poco más estas medidas de distanciamiento social y de cuarentena. Eh, la mayoría de las personas lo intentaron contrarrestar de alguna manera, pero vuelvo y reitero y repito, las mujeres fueron las que estuvieron mucho más afectadas por la salud mental porque muchas de las responsabilidades y obligaciones recaen sobre ella. Y aquí es donde se da la invitación, especialmente en este día, que se conmemora el grito de no más violencia contra la mujer, del cese de la violencia contra la mujer, porque es muy importante que las mujeres empezaron a tener su voz, su criterio, empezaron en esta cuarentena a demostrar que son pujantes, que son dueñas de sus propias decisiones, ¿cierto? Que son un poco más, como lo decía yo en estos momentos, y me refería atrás, funcionales, no en el tema de quién hace más que no, sino en qué hacen más eh, rutinas, ejercicios, entre muchas más ocupaciones, porque son más funcionales desde ese sentido. Quiero también en este día, como una persona que incide en el tema del consumo de sustancias y de la salud mental, hacer una invitación principalmente a cuidar nuestra salud mental, a tener diferentes estrategias para enfrentar este tema de la pandemia, a seguir haciendo uso de las diferentes medidas de bioseguridad en estos momentos para reducir el tema del contagio por coronavirus o COVID-19. También invitar a las mujeres a seguir en este empoderamiento, a seguir en este proceso que han venido desarrollando, de totalmente admirar a todas y cada una de ellas por los grandes esfuerzos que han venido realizando durante esta cuarentena. También darle los respectivos agradecimientos a la doctora Miriam Orduz por invitarme a este espacio corto, ¿sí? En el cual hago un resumen de lo que pasó en un abrebocas con respecto al tema de la salud mental de la mujer, pero sobre todo a recalcar y a seguir incidiendo en esa voz de la mujer, ¿sí? A seguirlas apoyando, a seguirlas motivando, a que se empoderen muchos más de todas sus causas, ¿sí? También reiterar, como lo he dicho ya creo que en menos de 2 minutos, 3 veces, a seguir conmemorando este día que es muy importante para seguir marcando hitos en nuestra sociedad y principalmente en nuestro contexto, en nuestro país, como lo es Colombia, que ha venido sufriendo todo este tema de la violencia contra la mujer. Entonces, hacer una invitación a todas las entidades, a las personas, mujeres, a todos aquellos que somos referentes, que incidimos y que podemos incidir en la voz, ¿sí? A la hora de velar por los diferentes derechos. Y entre ellos, una invitación muy fundamental a velar por los derechos de las mujeres.